Bueno, vamos a continuar y, y vamos a compartir nuestra pantalla para mostrar otro archivo que es el timer 55. Es un circuito de 8 terminales, donde pues las terminales propiamente son polarización, la 1 y la 8, disparo o entrada, la 2, la 3 es la salida, la 4 es reinicio, la 5 control de voltaje, la 6 umbral y descarga. Entre todas las terminales y componentes externas, dependiendo cómo las conecte, yo consigo que trabaje en uno de esos modos que mencioné como multivibrador monostable. Si observan los diagramitas que puse, si en la entrada yo pongo un cambio o transición de 1 a 0, en ese momento en la salida yo obtengo un pulso de duración TA, donde TA se puede obtener mediante esta expresión. Este archivo ya se los mandé como parte de los apuntes y vean la manera en que tengo que conectar las componentes externas y la disposición de las terminales para que actúe como un multivibrador monostable. Entre la 1 y la 5 se debe poner un capacitor que es fijo y es de 0.01 microfarados para hacerlo inmune contra ruido. Esto es que señales externas electromagnéticas no lo afecten. Por ejemplo, motores. Ahora, RA debe de conectarse entre VCC y las terminales 7 y 6. Y de las 6 a tierra debe ponerse un capacitor C. La terminal 4 y la 8, pues ambas deben ir a VCC para que funcione correctamente. Y en la salida, ¿por qué pongo un LED? Porque la duración del pulso se va a reflejar en el tiempo en que el LED encienda. Si el LED parpadea nada más, pues la duración del pulso es muy corta. Pero si dura prendido cierto número de segundos, ya la duración del encendido o el tiempo del pulso ya no es tan corto. Normalmente los fabricantes nos proporcionan esta gráfica, donde las líneas azules son medios o maneras para obtener puntos de operación. Yo escojo una de estas líneas inclinadas y un punto en ellas, donde bajando verticales o paralelas puedo obtener los otros parámetros que necesito para que funcione y me dé un determinado tiempo en segundos de que va a durar. Algo importante que recordar es lo siguiente. C es el capacitor, o sea, hay veces que lo manejo como sea. Pero bueno, el capacitor, cuando se hagan operaciones con él, no se les olvide que si les dicen que tiene un valor en microfaradios, el número que les digan que vale todavía debe multiplicarse por 10 a la menos 6. Si omiten el 10 a la menos 6, van a obtener un resultado erróneo. Bueno, ¿cómo se puede calcular? Fíjense bien. Una de las maneras de cálculo es que yo proponga una resistencia de un capacitor. Lo sustituyo aquí, multiplico por 1.1 y lo que me dé es la duración del pulso en segundos. Por decirlo así, ¿qué tengo que multiplicar? 1.1 por RA, que es 27,000, por C, que son 330 por 10 a la menos 6, no se les olvide eso. Hacen la operación y lo que resulte, hace un número. Por ejemplo, vamos a suponer que yo se los pongo aquí.
TA, que va a ser igual a 1.1 por 27,000 por la X puede o no ir. O sea, acuérdense que cosas juntas se indica que se multiplica. 330 por 10 negativo 6. Ay, no, le puse 8. Al hacer esta operación, ¿qué me debe de dar? Rápidamente, pues vamos a sacar la calculadora. No me acuerdo dónde la dejé acá. Es 1.1 por 27,000 por 330 exponente negativo 6 igual a 9.8. Bueno, 9.801, pero con un decimal es suficiente. Segundos. Si se entendió, si llegaron, háganlo en su casa con su calculadora y vean si llegan al mismo resultado. Sí, profe. Bueno. ¿Qué tenemos que poner? Es que no lo alcanzo a ver bien. A ver, voy a hacer más grande el texto para que lo veas. Sí. Ahora sí ya lo ves. Es Ah, 1.1 por 27,000 por 330 por 10 a la menos 6 y debe dar 9.8 segundos. 27,000. Sí, 1.1 por 27,000 por ¿qué más? 330 exponente negativo 6 Ajá. igual te debe dar 9.8 segundos. 9.8 segundos. Sí, te debe dar 9.8 y lo que da es en segundos. Sí, Bueno, aquí hay más ejercicios, hay que hacerlos. ¿Sí me explico? sí, están en los apuntes que nos envió, ¿no? Sí, en el que dice timer 55 subrayado 1. Ahí están. Ahora mira, tengo otro ejercicio. Dice, usando el timer 55 como multivibrador monoestable, calcular RA si el capacitor C es de 47 microfarados y el tiempo que yo quiero que dure el pulso es de 3 segundos. Entonces, de aquí despejo y la fórmula me queda así. RA igual a TA entre 1.1 por C. Entonces, vamos a poner cómo debería de quedar esto.
y entonces sería RA igual a TA, que en este caso TA es 3 segundos. Vamos a poner 3,0, no es necesario el 3,0, nada más el 3. Por, perdón, es en diagonal. Diagonal. Y como son dos, conviene ponerlo en paréntesis para que no se pierdan. 1.1 por 47 por 10 exponente negativo 6. No, pero así. Y cerramos nuestro paréntesis. Entonces, esto nos va a dar igual. A veces, la manera de hacer estas operaciones tiene un proceso y es importante entenderlo porque ayuda a hacer más rápido la operación. Siempre se comienza por operar el denominador. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar 1.1 por 47 exponente negativo 6 igual y saco la inversa. ¿Qué es la inversa? Es una tecla que a veces aparece como X elevada a la menos 1. Entonces le doy inversa y después eso lo multiplico por el 3. Inversa por 3, ¿no? Ajá. Y Ya. entonces debió de haber dado 58,027 Punto ohms. 0793. Exacto. Pero no tiene caso poner los decimales. Ahorita les voy a explicar por qué no. Ok. 58. Ahí no, pero puse 50. 58,027 ohms. ¿Por qué? Porque si estoy calculando una resistencia, las unidades deben ser ohms. Bueno, ahí está. Ya les mostré un segundo ejemplo de cómo debe hacerse el cálculo sin olvidarme de las potencias de los microfaradios, que son 10 a la menos 6. Bueno, aquí hay más ejemplos, otro ejemplo para resolver parecido. Ahora lo que quiero es que ustedes se fijen en otro detalle. Ahora no voy a calcular RA, sino lo que quiero calcular es C o CA según lo tenga. Entonces despejo y la formulita ahora me queda así. Por lo que entonces yo digo que ahora C o CA, como quieran, va a ser igual a TA, que otra vez vamos a ver en cuánto quedó o cuánto se definió que debería durar. 5 segundos. Entonces digo 5.0, 5.0 por RA, que en este caso es 47,000. No Nada lleva, más. acuérdense que no lleva 1.1, ¿no? no, sí, pero me faltó, no, el 1.1 y la diagonal, me seguí escribiendo mal. A ver, abro mi paréntesis, 1.1 por 47,000. Cierro mi paréntesis, pongo el igual, hago mis operaciones y digo, acuérdense que es más fácil
empezar por el denominador y decir 1.1 por 47,000. Inversa. Igual, sacamos la inversa y multiplicamos por el numerador, que es 5. Y debió de haberles dado una cantidad bastante grande. Déjenme checar si no me equivoqué. No, pero dice que por 10 a la menos 5. Bueno, aquí es importante entender que el resultado que está dando, yo debo de mover el punto para que me quede por 10 a la menos 6. Una manera sencilla de hacerlo, en las calculadoras de Casio, normalmente hay un botón que dice ENG, que se traduce como ingeniería. Este botón, al menos en esas calculadoras, tiene la característica de redondearnos a la potencia de 10 más cercana a los múltiplos comunes de emplear. En este caso sería milis o micros, es 10 a la menos 6 o 10 a la menos 3. Pero por lo cercano a 10 a la menos 5 nos acercaría A al de 10 10 a a la la menos menos 6. 6. No siempre todas las calculadoras traen ese botón. Si no, hay que hacerlo de manera manual. Entonces, quiere decir que si yo quiero mover un lugar más para aumentar una potencia, entonces mi resultado en lugar de ser 9.6, que así lo voy a dejar, yo no lo voy a poner todo, por 10 a la menos 5, lo que voy a hacer es igual, voy a correr un lugar el punto hacia la derecha. Para no alterar el resultado, si muevo a la derecha, tengo que aumentar una potencia negativa. ¿Sí se entiende por qué? Sí, profe. Entonces, ¿cómo me quedaría? A mí me salió con Ajá, la tecla de NG, ajá. salió 117.02 por 10 a la menos 6. Bueno, dependiendo de la precisión que hayas usado, pero es lo mismo que yo aquí, lo único que hago es que en lugar de ser 9.6 por 10 a la menos 5, va a ser 96 por 10 a la menos 6. Esto en función de que entonces yo estoy, bueno, hay que ponerle micro, no, faradios. Cuando ustedes agregan la potencia, pero no es aquí como su índice, sino aquí. La unidad es faradios. ¿Entiende? Sí, profe. Si yo esto lo pongo en un modo real de lo que hay como componentes, no hay capacitores de 96 microfaradios. Me tengo que redondear a 100. Y entonces aquí con Alt
la tecla Alt y el número en el teclado numérico, el 230, desaparece en la letra MU, que es de micro, y nomás lo acompañamos con la S. Y entonces decimos que nuestro resultado es de 100 microfarads. Ya no le ponemos la potencia, porque ya lo estamos expresando en microfarads. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Bueno, pues ya vimos 3 formas. Ahí hay más ejercicios que hacer, si lo quieren practicar. Y basta con que cambien las componentes, los valores de las componentes y pueden hacer más ejercicios. Bueno. El astable es un oscilador de señales cuadradas. Lo fundamental es que partimos del término frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Un oscilador es un circuito que nos entrega una señal que está cambiando en el tiempo. Vean cómo aquí es de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1. ¿Cuándo se dice que son 4 Hz? Bueno, pues cuando hace 4 ciclos completos y los logra hacer en un segundo. Cuando eso sucede y ocurre en 4 ciclos, bueno, se dice que la frecuencia es de 4 Hz porque logró hacer 4 ciclos completos y para eso tardó un segundo. Yo tengo que calcular siempre el periodo. Periodo se refiere nada más a uno de estos ciclos. Y eso se encuentra haciendo esto. 1 entre la frecuencia. Porque al hacer eso, si yo divido 1 entre 4, el valor que voy a encontrar es lo que tarda en hacer uno de esos periodos. Si esto va a dar 1 sobre 4, que es 0.25 segundos, quiere decir que para cada uno de estos periodos tardó 0.25 y entre los 4 da un segundo. Ahora, condición del circuito. ¿Qué es una condición? Bueno, los fabricantes pusieron que el tiempo alto, lo que dura el 1, siempre deberá ser mayor que lo que dure el 0, de lo que sea el periodo. También ellos definieron que la suma de los dos, pues es el periodo. Y dan estas fórmulas. Estas fórmulas las dio el fabricante. 0.695 por RA más RB por C es el tiempo alto. TB es igual a 0.695 por RB por C. Ahora, si yo hago la suma de TA más TB, les va a quedar esto. Hagan la suma algebraica si saben hacerlo, y va a dar 0.695 por RA más 2 veces RB por C. Si sacan la inversa de eso, pueden calcular la frecuencia. ¿Por qué queda 1.44 arriba? Porque al sacar la inversa de este valor, da 1.44 y deberá ir en el numerador. Este es otro cálculo que a veces piden que se haga, no tan es necesario. ¿Y cómo vamos a hacer nuestro desarrollo? Muy fácil, fíjense bien. Se propone la frecuencia. Yo puedo, ahorita el ejemplo fue para 4, pero ustedes pueden poner la que quieran. Se obtiene el periodo. Esto es, una vez que tienen la frecuencia, con eso obtienen el periodo. Después, ustedes condicionan y dicen, bueno, proponen. ¿Qué es proponer? Ustedes lo deciden, ustedes lo escogen. Obviamente en el examen yo lo voy a escoger por ustedes porque si no, tendría yo 40 exámenes diferentes. Bueno, 40 ejercicios diferentes. Entonces yo propongo que TA sea el 60% del periodo. Por consecuencia lógica, lo que falte para 100 es TB, 40%. Si aquí fuera el 57, ¿cuánto sería acá en TB? Digo, pregunté. ¿Cuánto sería, qué maestro? Si TA no fuera el 60, sino fuera el 57% del periodo, ¿cuánto sería TB? Si es un complemento al 100%. El 3%.
No, mira. Si aquí es 60, TA es 60% del periodo, acá es lo que le falta para 100, 40%. Ok. Si pongo 57 aquí, ¿cuánto me falta para completar el 100%? El 43, 43. Ahora, si aquí digo que es el 70%, ¿cuánto sería aquí? el 30. Exacto. Entonces, si yo te doy este dato en el examen y te digo, a ver, TA va a ser el 75%, por decir un ejemplo. Ok. Y T, ¿cuánto es TB? 25. Así de sencillo. Solamente Después, una vez que calculas TA y TB, que es tan simple una multiplicación, por decir, en este ejemplo, punto 25, luego punto 6, que es el 60%, por punto 25, te da punto 15. sí. Y punto 4 por punto 25 te da punto 10. Y la suma de los dos tiene que volverte a dar punto 25, porque hay una fórmula que dice que TA más TB es igual al periodo y el periodo va a valer punto 25. Sí. Después, con la ecuación que dice TB igual a 0.695 por RB por C, de ahí despejas RB. C, tú lo vas a proponer, tú defines cuánto quieres que valga. Eso es, en el caso del examen, yo se lo diría. C vale tanto, igual que este porcentaje, para que todos hagan el mismo ejercicio. Ahora, de aquí despejo RB, y entonces, al despejar RB, ¿qué va a pasar? Pues que me queda una formulita donde TB lo acabo de calcular, C lo propuse y nada más despejo. Ahora, estos dos que me estorban, que son puntos 695 y C, pasan dividiendo a TB para que eso sea RB. Calculas RB y una vez que tienes RB, de la otra fórmula despejas y calculas RA, aclarando lo siguiente, no puedes hacerlo al revés. ¿Por qué razón? Porque si RA para su cálculo necesita el valor de RB, primero hay que calcular RB y además es más sencilla la fórmula. Entonces, calculamos primero RB, ya que tengo RB, de aquí despejo RA y lo sustituyo. Aquí están las fórmulas como las debes emplear. RB es igual a TB, diagonal, punto 695 en C. RA igual a TA, diagonal, 0.695 en C, RB. ¿Podemos hacer los cálculos? Vamos a hacer los cálculos y decimos, frecuencia, a ver si me da tiempo, ¿eh? Frecuencia igual 4 Hz. Periodo es igual a 1, diagonal, F. Igual 1, diagonal, 4. Igual 0.25 segundos. Se mide en segundos. Ya tengo eso. Ahora, ¿qué más sigue? Ah, pues por ahí, si yo les digo que TA va a ser igual al 60% del periodo, ¿eso a qué es igual? Pues a punto, bueno, 0.6, 0.6, no le puse punto, por el periodo, que vale 0.25. Eso me va a dar igual a punto 15. 0.15 segundos. Ahora, voy a calcular TB, nada más por consecuencia lógica, acuérdense que TB a qué va a ser igual. Si en TA fue el 60, acá debe ser lo que le falta para 100%,
40% del periodo. Esto es igual, abrimos nuestros paréntesis, a 0.4 por 0.25, y eso es igual a 1, no, perdón, a 0.10 segundos. Debe de cumplirse que si yo hago la suma de TA más TB, debe dar 0.25, y sí da, porque 0.15 más 0.10 igual a 0.25. Ahora, ¿qué quiero hacer? Yo tengo que proponer un capacitor. Aquí no se hizo, simplemente se indicó, pero pues yo lo puedo proponer ahorita en este momento y decir, bueno, pues yo quiero que el capacitor C sea igual a 330 microfaradios. Y acá le voy a agregar para que se entienda. Se propone, cuando ustedes hagan un ejercicio, ustedes van a proponer el que ustedes consideren. ¿Cómo saber si es el adecuado? Bueno, pues no poner cosas muy extremas para que los valores que voy a calcular tampoco lo sean. Y me voy por la formulita ya hecha, que ya está despejada. RB, ¿a qué es igual? Según esto. A TB. TB sabemos que es 0.10. ¿Qué más? Dice que esto se debe de dividir por 0.695 por, en este caso C, que C sabemos que se propusieron 330 por 10 Profe, menos 6. Me voy a poner los paréntesis para distinguir bien lo que estoy haciendo. profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? creo que no está compartiendo la hoja de los ejercicios. Ah, bueno, perdón. Está compartiendo lo de los flip-flop. Dale, déjeme. Pero no me dice nada, pues. Yo me acabo de dar cuenta, estaba haciendo los ejercicios con usted y pensé que los estaba dictando. Ahí están ya. Ande, ahí ya se ven. Bueno, gracias. Gracias. Y entonces, pues bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Hacemos nuestras operaciones, acuérdense lo que les dije, primero comenzamos por el denominador, y digo 0.695 por 330 exponente negativo 6, igual, inversa, por 0.1, igual a 436 ohms. Y ya tengo RB. Bueno, pero es que ahora me falta también definir RA. Entonces digo que RA, según la formulita, vimos que es igual a ¿qué? Al tiempo alto, que es 0.15 entre, bueno, vamos a ponerlo todo completo para que esto. Diagonal 0.695
por C, que es 330 por 10 a la menos 6 vamos a poner nuestros paréntesis. Ya tengo el resultado, profe. ¿Veo? Ya tengo el resultado. Ah, bueno. Y hay que recordar que todo esto, a todo lo que resulte aquí, se le tiene que restar RB menos Ok. 436. ¿Ya lo hiciste? ¿Cuánto te dio? 218. 218. 218 ohms. Sí, Bueno, profe. aquí hay unas consideraciones cuando ya esto se aplica para armar estos circuitos. Los valores calculados normalmente no son valores comerciales, no existen. Los fabricantes, acuérdense, les mencioné, crean las resistencias a partir de una serie de valores que ellos mismos, de un proceso matemático, obtienen. Y con esos valores, más los múltiplos de los mismos, es como va uno y compra la resistencia más cercana en valor comercial. Por ejemplo, la más cercana a 4